Bueno, muy bien, vamos a ver un poco qué pasa cuando tenemos eliminaciones de tipo E2 en ciclohexanos, ¿sí? Que son siempre sistemas que nos interesan bastante, porque muchos reactivos son y muchas sustancias naturales son ciclohexanos. En particular, los enlaces axiales del ciclohexano son los únicos que son paralelos entre sí, porque si yo tengo, imagínense que acá tengo axiales, acá tengo ecuatoriales, ¿sí? Los ecuatoriales no son paralelos entre sí, los axiales no son paralelos con los ecuatoriales, solo los axiales son paralelos con los axiales, ¿sí? Y si yo tengo dos carbonos uno al lado del otro, un axial apunta hacia abajo y un axial apunta hacia arriba, ¿sí? ¿Y por qué decimos esto? Porque en la E2 se requiere que la disposición de los enlaces sea anticoplanar o antiperiplanar, y esto solo puede tener lugar cuando el protón que va a ser capturado por la base y el grupo saliente están en posición transdiaxial, o sea, es la única manera de obtener la coplanariedad, ¿sí?, necesaria para la eliminación E2, es que en una posición axial esté el grupo saliente y en la posición axial de al lado esté el hidrógeno, ambos en axial, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo E2, ¿no? Para para el bromo ciclohexano, que es este halogenuro que está acá, fíjense que la conformación preferida es esta, en la cual el bromo que es más voluminoso está en posición ecuatorial, pero en esa posición el bromo no se puede perder porque no tiene ningún hidrógeno en paralelo, ¿sí?, en el mismo plano, para perder en una E2. En cambio, si esta molécula cada tanto se da vuelta, la silla se invierte y el bromo pasa a posición axial, entonces este hidrógeno sí puede ser abstraído por una base fuerte como hidróxido, ¿sí? Porque fíjense, hidrógeno, carbono, carbono, bromo forma todo parte de un sistema de un mismo plano. Y entonces en ese caso sí se pierde, ¿sí? Y forma parte y forma el alqueno este que es el ciclohexeno. Vamos a ver algún ejemplo un poquito más complejo como para verlo en modelos y verlo un poquito aplicado. Bueno, seguimos un poco con esto de los ciclohexanos y antes de darles el ejemplo este que les quiero dar, les quiero contar un poco, mostrar en modelos, ¿sí? Fíjense que uno tiene un ciclohexano con un halógeno, ¿sí? Imaginen que en el carbono de al lado hubiese dos hidrógenos, ¿sí? Bueno, esos dos hidrógenos no sale cualquiera de los dos, sino que sale el que pueda conformarse antiperiplanar a este halógeno. Entonces, por ejemplo, en esta silla, así como está, mírenla, fíjense, si yo lo miro así, es una alternada, tengo el halógeno acá y este hidrógeno acá. O sea, el hidrógeno que va a salir es este que es axial, junto con el halógeno cuando está en axial. Si la silla se invierte, ¿sí?, en algún momento, y yo paso a tener el halógeno en posición ecuatorial, fíjense que cuando yo lo miro así, ¿sí?, de frente, en una alternada, no hay ningún hidrógeno en el otro lado, hay un carbono antiperiplanar a él, ¿sí? Con lo cual, cuando él está en ecuatorial, no puede eliminar con ninguno de estos dos hidrógenos. Fíjense que con ninguno está periplanar, o sea, están en ángulo para un lado o en ángulo para el otro. La única manera de que este halógeno elimine es si se conforma de esta manera, así no sea la conformación más estable, no importa, va a tener que esperarla y ahí recién puede eliminar este halógeno y este y formar el doble enlace acá, ¿sí? Bien, vamos a poner un ejemplo que saqué del libro Wade, si lo quieren ver completo, ¿sí? Este se llama cloruro de, esperen porque esto está derivado del mentol, cloruro de neomentilo, ¿sí? Y este se llama cloruro de mentilo. Fíjense que los dos son ciclohexanos que tienen un isopropilo, ¿sí? Esto es un CH unido a 2CH3 y esto es un CH unido a 2CH3, un radical bastante grande, ¿sí? En posición 4 hay un metilo y la única diferencia que tienen los dos es para dónde apunta un cloro, si para arriba o para abajo. Bien, fíjense que cuando yo los trato con metóxido de sodio, y estos son datos experimentales, este de arriba da este alqueno con el doble enlace en esta posición y el de abajo da este alqueno, ¿sí?, en esta posición. O sea, fíjense que la selectividad de la reacción es importante. Y no solamente esto, sino que esta reacción es 200 veces más lenta que la de arriba. O sea, esta reacción encima mucho más lenta que la de arriba, fum, 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 como que va, elimina rápido y esta no. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo me explico eso? Bueno, vamos a ver las conformaciones y vamos a ver que este cloro para eliminar tiene que eliminar
estando él en axial y va a eliminar con otro hidrógeno que también esté en axial. Entonces vamos a hacer la conformación de esta silla. Así vamos repasando también conformaciones, ¿no? A ver, primera cuestión. En esta silla, ¿sí? Este isopropilo, que es un grupo grande, él va a ser el que va a manejar la conformación de la silla, ¿sí? Entonces, fíjense que él está en este carbono que está para arriba, ¿sí? Y si yo lo pongo acá, él queda en axial, ¿sí? Este grupo quedaría en axial si yo lo pongo así, ¿no? Bueno, esta no es la conformación preferida, entonces yo lo que voy a hacer es voy a borrar la silla, ¿sí? Y la voy a hacer al revés. La voy a hacer así. Ahí está, ¿sí? ¿Está bien? Este de acá tiene el axial mirando para abajo y el ecuatorial así de chanfle para arriba. En el que está para arriba va a estar el isopropilo, que es el grupo grande. Así que bárbaro. ¿Sí? Esta va a ser la conformación preferida. ¿Cómo quedan el resto? El resto se van a adecuar a esta silla que se generó acá. A ver, vamos al carbono de la otra punta, que es el que tiene el metilo, lo tiene para abajo. Ah, espectacular. O sea, los dos ecuatorial, ecuatorial. Y acá viene el cloro, ¿sí? Que está en este carbono que está acá, ¿sí? Este carbono que está acá tiene, fíjense que este tenía el axial para abajo, así que este tiene el axial para arriba y el ecuatorial de chanfle para abajo. Y el cloro en este compuesto mira hacia arriba, ¿sí? Bien. Este cloro está en axial, perfecto. Entonces, ¿con quién se podría eliminar? Se podría eliminar con un hidrógeno que también esté en axial en un carbono beta, en un carbono de al lado, o sea, o en este o en este. O sea, a ver, se puede eliminar o con este hidrógeno o con este hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué da mayoritariamente esto? Porque tiene un sustituyente en el doble enlace. Como da más sustituyentes en el doble enlace, por la regla de Zaitsev, es el producto mayoritario. Así que eliminar este hidrógeno, ¿sí? En una conformación que es la natural de la molécula, por eso la reacción es más rápida. Es más rápida y genera esto porque va a eliminar este con este, te va a generar un alqueno con 3 sustituyentes, buenísimo, ¿sí? Digo 3 sustituyentes en el alqueno porque si uno mira, esto es un hidrógeno, esto es un carbono, esto es un carbono y esto es el isopropilo. O sea, este doble enlace tiene formalmente 3 sustituyentes, ¿sí? Bien, este de acá tiene 2 sustituyentes porque 2 son hidrógenos, así que 2 son sustituyentes. Bueno, buenísimo. ¿Qué pasa en el otro? ¿Por qué el otro es más lento? Porque si uno mira el otro, yo voy a dejar la misma silla, ¿eh? Ustedes háganla de vuelta. Voy a borrar todos los mamarrachos que le hice alrededor. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay una diferencia. En este compuesto el cloro mira para abajo y el hidrógeno mira para arriba. Entonces, ¿qué pasa? La silla, así como está, este cloro está en ecuatorial. Y dijimos hoy, cuando están en ecuatorial, el halógeno no tiene manera de encontrar un hidrógeno antiperiplanar. Con lo cual, en esta conformación no puede eliminar. Pero ¿qué pasa? Cada tanto, una de cada tantas moléculas, ¿sí? Cambia de conformación. A ver si me sale. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que el isopropilo en esta conformación sigue mirando para arriba. ¿Sí? El metilo sigue mirando para abajo. Así. Y acá el cloro sigue mirando para abajo y el hidrógeno mira para arriba. ¿Sí? Acá tengo 2 hidrógenos. Esta conformación es para nada estable. Pero nosotros sabemos que una de cada tantas moléculas, por ahí una de cada 500 moléculas se conforma así. Bueno, una vez que está conformada puede reaccionar. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando la molécula cambia de conformación así? Cosa poco, digamos, poco abundante, pero que existe en solución. Este cloro ahora, ¿quién tiene antiperiplanar? De un lado tiene al isopropilo, no, pero del otro lado tiene un hidrógeno. Entonces tiene la posibilidad de sufrir la reacción E2. Voy a borrar, ahora vuelvo a ponerlos. ¿Sí?
y formar el doble enlace ahí, con lo cual se va a formar este alqueno, ¿sí? Entonces la formación de esos alquenos es perfectamente explicable por medio de esto. Les hago una aclaración. Nosotros predecimos, ¿sí?, cuáles van a ser los productos. A esta altura de la historia nosotros sabemos que es antiperiplanar, pero en realidad todo esto funciona al revés. O sea, que sea antiperiplanar es una deducción o una propuesta que se saca de innumerables evidencias experimentales. Por ejemplo, esta es una evidencia experimental, es agarrar cloruro de mentilo y cloruro de neomentilo, hacerlos reaccionar, medirles la velocidad y ver que se forma más de uno, más del otro, ver cuál es el alqueno que se forma, ¿sí? Y de ahí salen las conclusiones. Ah, entonces tiene que ser antiperiplanar, ¿sí? Bien. Un detallecito más de esta reacción. Si uno toma este cloruro, el de mentilo, ¿sí?, y no lo hace reaccionar con metóxido, lo hace reaccionar con metanol acuoso a ebullición, ¿sí?, resulta ser que se obtienen los dos alquenos. A ver, se obtiene este y este, ¿sí? Y en proporciones 68%, 32%. Entonces vos decís, ay, pero que también hay eliminación y ¿por qué da de los dos? Si dijimos hoy que es antiperiplanar, ¿no? Bueno, a tener en cuenta esto, metanol es una base débil, agua también, son bases débiles, ¿sí? No son bases fuertes como metóxido. Metóxido es una base fuerte, como lo es hidróxido, como lo es amiduro, hay muchas bases fuertes. Estas son bases débiles, entonces no pueden reaccionar por el mecanismo por el mecanismo E2. Estas no reaccionan por E2, ¿sí? Reaccionan por E1. La pregunta es, otra vez, esto es un dato experimental en realidad, y uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo explicar con la E1 que se formen los dos? Y si fuera esto una E1, lo que va a pasar acá, y no pongo conformaciones, y van a ver por qué, es que se pierde el halógeno, ¿no? O sea, ¿qué pasa en una E1? Si repasamos la E1, se pierde un halógeno y se forma un carbocatión, ¿sí? Una vez formado el carbocatión, la base débil, agua o etanol, van a sacar un hidrógeno de al lado, pero acá ya no hay requerimiento de antiperiplanariedad. Entonces se puede sacar o este hidrógeno para formar este alqueno, ¿sí?, o se pueden sacar estos hidrógenos, cualquiera de los dos, para formar este alqueno. Y este alqueno, como es el más sustituido por la regla de Zaitsev, ¿sí?, da lugar a mayor cantidad de productos, ¿sí? Así que bueno, tener en claro, es un detallecito muy interesante, pero si pueden lean lo de Wade, que está, digamos, como muy bien detallado el ejemplo y son evidencias importantes de cómo ocurren los mecanismos de eliminación en ciclohexanos. Bueno, hay vamos a ver un par de cuestiones particulares de la E2. En principio, hay bases fuertes, sí, que se utilizan bastante para la E2, que se llaman bases estéricamente impedidas, o son pues, también llamadas bases voluminosas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos al terbutóxido de potasio, que tiene un oxígeno negativo, ¿sí?, pero tiene tres grupos metilos unidos al carbono, con lo cual es muy grandota, digamos, como base. Y otra es esta, la LDA, diisopropilamiduro de litio, ¿sí?, que tiene un nitrógeno con dos carbonos, con dos isopropilos, ¿sí?, con lo cual fíjense que la parte negativa es esta, pero tiene toda esta mochila de radicales, digamos, que la hace muy grande. ¿Y qué pasa con todo eso? Eso la hace, digamos,
hace que estas dos, por ejemplo, acá estos son dos ejemplos, hay muchos más, ¿sí? Que a pesar de ser muy buenas bases, porque son muy buenas bases, fíjense que es oxígeno negativo o nitrógeno negativo más todavía, como nucleófilos están bastante retardados o bastante impedidos por estos radicales grandes que tiene. Por ende, favorecen mayoritariamente la eliminación E2. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que si uno toma eh, un halogenuro primario, ¿sí? Como este, que los halogenuros primarios son bastante resistentes a la eliminación, pero uno lo trata con terbutóxido de potasio, fíjense que se obtiene un 85% de alqueno y un 15% solamente de producto de sustitución. ¿Sí? Digamos, son bases que favorecen bastante a la eliminación por sobre la sustitución y tengámoslas en cuenta. Entonces, un resumen para la E2 requiere base fuerte, el sustrato puede ser primario, secundario, terciario, pero se vuelve más rápida la eliminación hacia sustratos terciarios, ¿sí? Cuanto mayor es el grupo saliente, mayor es la velocidad de reacción. La reacción ocurre en un solo paso con cinética de segundo orden, es decir, la velocidad depende de las concentraciones de sustrato y de base. No hay transposiciones porque no hay carbocationes intermediarios y se observa un efecto isotópico cinético primario que marca que la ruptura del enlace carbono-hidrógeno ocurre en la etapa rápida de la reacción. Perdón, en la etapa lenta de la reacción, o sea, en la etapa limitante. Bien, ¿qué pasa con la competencia entre E1 y E2? Es decir, cuando hay eliminación, ¿cómo saber si es E1 o es E2? Bien, en principio hay que tener en cuenta que la diferencia de E1 y E2 es el tipo de base que se usa. Se favorece la E2, ¿sí? Con una alta concentración de base fuerte, ¿sí? Y preferentemente un solvente polar aprótico, mientras que la E1 se ve favorecida por bases débiles y solventes polares apróticos, ¿sí? O sea, es bastante sencillo darse cuenta si la reacción es E1 o E2, porque E2 transcurre con bases fuertes y E1 con bases débiles. Ahora, ¿qué pasa cuando uno considera, y ahora vamos a empezar a mezclar todo, SN1, SN2, E1 y E2, ¿sí? Porque los halogenuros sobre todo, ¿sí? Y muchos otros sustratos pueden reaccionar por los cuatro mecanismos. Entonces, ¿cómo saber cuál es el mecanismo a tener en cuenta? ¿Sí? Bueno, vamos a analizar un par de cosas. En principio, para saber qué tipo de reacción predomina, se deben analizar, ¿sí? La concentración y la reactividad del nucleófilo y base, ¿sí? O sea, tener en cuenta cómo es el nucleófilo y cómo es la base que está, o sea, perdón, cómo es el reactivo en tanto nucleófilo y en tanto base, ¿sí? Eso y su concentración. La ecuación global, ¿sí? de lo que le va a ocurrir a un sustrato determinado es la suma de cuatro velocidades, ¿sí? K1 por la concentración de halogenuro, K2 por la concentración de halogenuro por la de nucleófilo, K3 por la concentración de halogenuro y K4 por halogenuro por base, y son, digamos, consecutivamente la velocidad de la SN1, de la SN2, de la E1 y de la E2, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Al aumentar la concentración del nucleófilo, o de la base, no tiene ningún efecto sobre SN1 ni E1, pero sí sobre SN2 y E2. Por eso, cuando uno aumenta la concentración de nucleófilo o la fuerza del nucleófilo o la fuerza de la base, aumentan solamente los términos que son bimoleculares y estos dos se quedan atrás. Por eso, las reacciones que son con nucleófilos o bases fuertes transcurren mayoritariamente por estos mecanismos SN2 y E2, y las que son con nucleófilos y bases débiles van a transcurrir por E1 y SN1 porque no van a favorecer SN2 y E2. ¿Qué pasa cuando uno aumenta la temperatura? Esto nosotros ya lo habíamos dicho. Las eliminaciones todas se favorecen al aumentar la temperatura. Y eso tiene que ver con varias cuestiones. En principio, todas las reacciones aumentan la velocidad con la temperatura. O sea, acuérdense de la ecuación de Arrhenius, que tiene acá la energía de activación y RT, nos dice que al aumentar la temperatura, las reacciones aumentan su velocidad, eso es cierto, pero las reacciones de eliminación aumentan muchísimo más rápidamente su velocidad con la temperatura. Y eso se debe a una cuestión de termodinámica, así que está relacionada. En principio, la espontaneidad de una reacción está dada por delta G, lo sabemos todos, delta H menos T delta S, ¿no? En las reacciones de eliminación, delta S es mayor que en las sustituciones, porque de dos moléculas de reactivo yo saco tres moléculas de producto.
¿qué pasa? Esto lo reitero, en una sustitución yo paso de dos moléculas de reactivo a dos de producto. Delta S es cercano a cero, pero en una eliminación yo paso de dos moléculas de reactivo a tres moléculas de producto. El sistema se desordena y delta S es claramente y cabalmente positivo, o sea, en una reacción de eliminación delta S es fuertemente positivo. ¿Y qué pasa? Si yo aumento la temperatura, ¿sí? El término T delta S se hace mucho más grande, ¿sí? Para una eliminación que para una sustitución, y entonces delta G baja, ¿sí? Disminuye y se hace negativo, y por eso las altas temperaturas van favoreciendo la eliminación por sobre las sustituciones. Bueno, y acá tenemos un cuadro, ¿sí? Que hemos elaborado, en el cual tenemos todos los posibles sustratos, ¿sí? Metilo, primario lineal, o sea, primarios que no tienen impedimento estérico, primarios con ramificaciones, secundarios, terciarios, y los diferentes tipos de reactivos que nos podemos encontrar, ¿sí? Y vamos a analizar qué es lo que sucede, ¿sí? En cada una de esas combinaciones. Una primera cuestión, este cuadro, para tener idea, es muy general. Es un cuadro muy general. No es ni la palabra santa, sino que siempre hay que ver caso por caso qué es lo que ocurre. Pero este cuadro es una guía como para que tengan en cuenta qué es lo que puede suceder en determinadas condiciones, ¿sí? Bueno, los sustratos ya los conocemos, pero acá hemos hecho una clasificación que es muy interesante y que ustedes tienen que tener, y es del reactivo en términos de su nucleofilia y de su basicidad, ¿sí? Por ejemplo, en la primera columna hemos puesto reactivos que son nucleófilo débil, base débil, ambas cosas débiles, por ejemplo, agua y alcoholes neutros, ¿sí? Estos ejemplos, chicos, los tienen que conocer, o sea, no se les pueden escapar. Después yo les puedo dar algún ejemplo más rebuscado, pero estos ejemplos que hemos puesto acá, ustedes tienen que conocerlos de memoria y bien, ¿sí? Bien. El agua y los alcoholes son bases débiles y a la vez nucleófilos débiles, y no tienen mucha fuerza para atacar en reacciones nucleofílicas y tampoco tienen mucha fuerza como base. La segunda columna corresponde también a compuestos que son, o reactivos que son base débil, como yoduro y disulfidrilo, pero que son nucleófilos fuertes, ¿sí? Acá en esta columna están los que son base débil y nucleófilos fuertes. Y tenemos yoduro, sulfidrilo, si quieren agregar bromuro, ¿sí? También cloruro, un poquito menos nucleófilo, ¿sí? Pero es una columna en la cual van a aparecer este tipo de reactivos. Acá, en la tercera columna, hemos puesto que los que son nucleófilo fuerte y base fuerte, como hidróxido, metóxido, etóxido, o sea, todos los alcóxidos, ¿sí? Estos son nucleófilos fuertes y a la vez también bases fuertes. ¿Quiénes van a estar acá también? Los aniones de carbono, los aniones de, los aniones de nitrógeno como amiduro, ¿sí? Y la última columna corresponde a las bases fuertes impedidas, la que habíamos visto un par de filminas atrás. Acá está el terbutóxido, pero también puede ser LDA. Tengan al terbutóxido como una base fuerte impedida, o sea, es una base fuerte y como nucleófilo es medio pancha, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que nosotros observamos? Si ustedes tienen la duda, o sea, lo que tienen que hacer es venir a este cuadro y decir, por ejemplo, yo tengo un halogenuro primario, ¿no? No impedido, y tengo un nucleófilo, bueno, es SN2, el producto principal, ¿sí? Pero yo lo que quiero hacer es mirar ciertas cuestiones que hay en este cuadro, ¿sí? O sea, ciertas cuestiones generales. Por ejemplo, y las voy a ir resaltando acá abajo, los sustratos de metilo solo reaccionan por SN2 con nucleófilos fuertes. Fíjense, acá tenemos metilo. Los sustratos de metilo, chicos, tienen un solo carbono y por ende no pueden sufrir reacciones de eliminación, o sea, la única posible es sustitución. Entonces, ¿qué sustitución van a sufrir? Y si el nucleófilo es débil, no, porque la SN2 requiere nucleófilos fuertes, ¿sí? No van a reaccionar por SN1 los de metilo porque el carbocatión que se formaría sería terriblemente inestable, con lo cual su único posible producto es SN2, ¿sí? ¿Y cuándo va a ocurrir? Cuando el nucleófilo sea fuerte. Y no importa quién sea el nucleófilo, si es base fuerte, base débil, base impedida, es lo mismo porque los sustratos de metilo no pueden sufrir eliminación. Así que SN2 con nucleófilos fuertes. Las bases fuertes impedidas producen eliminación E2 en todos los casos, excepto obviamente en el metilo, que es en el que no pueden. Pero las bases fuertes como terbutóxido producen eliminación en todos tipos de sustratos, primarios, secundarios, terciarios, el que se le cruce. Bien.
Siguiente, la fuerza de la base o nucleófilo determina el orden de reacción. Fíjense que los nucleófilos fuertes, ¿sí? Y los nucleófilos fuertes generalmente dan sustituciones de tipo SN2 y las bases fuertes dan reacciones de tipo E2, ¿sí? En cambio, los nucleófilos débiles dan SN1 y E1. Bien. Siguiente, los sustratos terciarios, que son estos de acá abajo, dan dos tipos de reacciones nomás. SN1 mezclada con E1 con bases débiles y E2, perdón, solo E2 con bases fuertes. No importa si son impedidas o no impedidas, con base fuerte dan E2 y con bases débiles dan SN1 mezclada con E1. Bien, seguimos un poquito más. Los sustratos primarios, vamos a los sustratos primarios, solo reaccionan con nucleófilos fuertes para dar SN2, ¿sí? En el único caso en que no es cuando es una base fuerte impedida, pero esto ya lo habíamos dejado afuera, ¿sí? Porque eran las bases fuertes impedidas dan siempre E2 con todos los sustratos, pero sacando ese dato, los primarios dan SN2, ¿sí? Con nucleófilos fuertes, no importa si son base débil o base fuerte. Bien. Los que son ramificados tienen menos tendencia a la SN2 y le termina ganando la E2, o sea, la E2 termina siendo el producto principal frente a una base fuerte. Frente a una base débil no, siguen siendo atacados por un nucleófilo por un tipo SN2. Los sustratos secundarios, que son los más difíciles de predecir, dan E2 en presencia de bases fuertes, ¿sí? Y en presencia de bases débiles dan SN2 o SN1 dependiendo de la fuerza del nucleófilo, ¿sí? Pueden dar SN2 porque no están tan impedidos estéricamente y pueden dar SN1 porque pueden formar carbocationes medianamente decentes, ¿sí? Que mucho más que un primario, ¿sí? Bien. Siguiente. En todos los casos, la proporción de sustitución a eliminación depende de la temperatura. Y por eso este cuadro es relativo, porque cuando uno dice gana la SN2, gana la E2, gana, bueno, eso depende del tipo de temperatura que yo le haya puesto a la reacción, ¿sí? O sea, uno variando la temperatura de reacción, muchas veces, no siempre, pero a veces se puede llegar a, digamos, que un producto esté más favorecido que otro. Y este último punto lo dejo bien en claro, ¿sí? Porque si ustedes miran acá, acá no están hablados los solventes, ¿sí? Y ustedes suelen hacerse un matete importante con los solventes. Los solventes próticos o apróticos, ustedes recuerden que favorecen un tipo de reacción u otro, ¿no? Lo aceleran, pero no pueden definir un mecanismo. Por lo general, digamos, hay casos contados, muy pocos casos, pero por lo general los solventes no definen los mecanismos. ¿Qué quiere decir? Un sustrato de tipo primario, ¿sí? Por más que yo lo ponga en el solvente que lo ponga, reacciona por SN2, nunca por SN1. Por más que uno diga el solvente es prótico y favorece la SN1, pero no puede hacer, el solvente no puede hacer magia, no puede hacer que un sustrato primario termine reaccionando por SN1, formando un carbocatión, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, el solvente solamente puede llegar a definir el mecanismo en el caso de un secundario, pero es el único caso que, por lo menos de los que yo conozco y que he leído, en los cuales un mecanismo puede definirse por medio de un solvente. El solvente en el resto de los casos no va a definir. Ustedes, para ver qué tipo de mecanismo está ocurriendo, tienen que mirar al reactivo y al sustrato. Y acá tengo un cuadrito que armé, ¿sí? Como también, o sea, chicos, van a ver yo les tiro diferentes tipos de cosas a ver qué es lo que les gusta o qué es lo que les cae mejor, ¿sí? Pero van a ver que en los libros y en internet hay 1000 cuadros sobre qué puede suceder y cómo definir el tipo de mecanismo. A ver, por ejemplo, primera cuestión, si yo tengo uno de metilo es solamente SN2, así que esto lo dejé aparte, ¿sí? Pero primero, por ejemplo, una forma es mirar el tipo de base. Yo puedo tener bases fuertes o bases débiles, ¿sí? Si yo tengo una base fuerte, me pregunto, ¿es voluminosa la base fuerte? Tipo terbutóxido, ¿no? Si me dicen que sí, el mecanismo es E2, ¿sí? Para el sustrato que sea. Estamos hablando de primarios, secundarios o terciarios. Bien. Si la base no es voluminosa, o sea, es fuerte pero no voluminosa, por ejemplo, hidróxido, metóxido, ¿sí? Miramos el sustrato. Si el sustrato es primario, va a dar sustitución, ¿sí?
Pero si el sustrato es secundario o terciario, va a dar también E2 con esa base, ¿sí? Bien, así que esta es una manera de armar esta primera mitad. La segunda mitad, ¿qué pasa si la base es débil? Ahí miro el tipo de nucleófilo. La base es débil. ¿Es un nucleófilo fuerte? Sí. Bueno, entonces miro el sustrato. Si el sustrato es primario o secundario, da SN2. Si el sustrato es terciario, da SN1 mezclada con E1. ¿Sí? Si el tipo de base es débil, pero también es nucleófilo débil, tipo agua, tipo alcoholes, ¿sí? Y el sustrato es secundario o terciario, va a dar SN1 mezclada con E1. Y si el sustrato es primario, prácticamente no va a haber reacción, ¿sí? Les reitero, este cuadro no es otra cosa que un análisis del cuadro, de los cuadros anteriores, ¿sí? Y hay 1000 cuadros en los libros para analizar. Lo importante es que ustedes agarren determinados criterios que tienen que ver con carbocationes, que tienen que ver con impedimentos estéricos, que tienen que ver con este tipo de cosas como para generar un sentido común, llamémoslo. Bien, y ahora vamos a cerrar la clase haciendo algunos ejemplos. Por ejemplo, punto 1, ¿no? Predecir los productos mayoritarios de las siguientes reacciones indicando el o los mecanismos implicados. Bueno, a ver, entonces, a modo de ejemplo, digamos, hago un par de ejemplos ilustrativos como para tener idea de cómo manejarnos, ¿sí? Primero, a ver, a los cuatro que tenemos acá. Nos piden que digamos los productos mayoritarios y por qué tipo de mecanismos ocurren, ¿sí? Bien, primera cuestión, el primero. Yo tengo un halogenuro que es primario, ¿sí? Entonces yo voy a ir anotando acá, halogenuro primario, ¿sí? Y cianuro, que es un buen nucleófilo, pero como base no es muy bueno, ¿sí? Entonces, o sea, cianuro no es una base fuerte, cianuro de hecho es una base débil, pero como nucleófilo es relativamente bueno. Si ustedes van y buscan, o sea, lo pueden buscar en el cuadro o lo pueden buscar por medio digamos, del diagrama que les dibujé en la última filmina, como ustedes quieran, pero, digamos, nosotros tenemos que arribar a esta conclusión. La conclusión es esta, el halogenuro es primario, por ende no tiende a eliminar mucho, y yo encima lo pongo con un nucleófilo fuerte, ¿sí? Esto va a dar lugar a un producto mayoritario de sustitución, y la sustitución, como el halogenuro es primario, va a ser SN2. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo lo sigo con el diagrama, si lo van al cuadro van a ver que buscan nucleófilo fuerte, digamos, nucleófilo fuerte, base débil, o inclusive nucleófilo fuerte, base fuerte para un primario, ¿no? Si así fuera una base fuerte, el mecanismo predominante es la SN2, ¿sí? Si van al diagramita, decía base fuerte, no, entonces, digamos, nucleófilo fuerte sí, al tipo de halogenuro primario lo lleva a SN2, ¿sí? Bien, este halogenuro es terciario, ¿sí? Con lo cual, uno ya más o menos se prepara para ciertas cosas. Los halogenuros terciarios, fíjense, recuerden en el cuadro abajo, ¿no? Es la última fila, ocurren por SN1 y E1 con bases débiles y por E2 con bases fuertes. Nunca SN2, porque no podría por impedimento estérico. Entonces, yo acá tengo metóxido de sodio en metanol y acá tengo metanol solo. ¿Qué hace acá el metanol? El metanol acá es el solvente. ¿Por qué? Porque metóxido, ¿sí? Es la base fuerte. Una aclaración. Ustedes van a ver siempre que metóxido de sodio es en metanol, etóxido de sodio es en etanol, terbutóxido de sodio es en terbutanol, ¿sí? Bien. Sergióxido de sodio en sergiol, digamos, el alcóxido de sodio en su alcohol. ¿Por qué? Porque cuando los alcóxidos no se suelen comprar, se suelen fabricar en el laboratorio. Entonces, ¿cómo se fabrica? Por ejemplo, el metóxido de sodio se suele tomar metanol y se le pone un pedazo de sodio metálico, reaccionan y genera metóxido de sodio en la misma solución y ahí es donde se usa, ¿sí? Para generar terbutóxido de potasio se agarra terbutanol y se le pone un trozo de potasio metálico y ahí hay una redox que genera el terbutóxido de potasio, ¿sí? Bien, digo esto porque siempre vienen con que, ay, pero el solvente es prótico, el solvente es aprótico. Bueno, eh, digamos, muchas veces no nos queda otra. El metóxido de sodio se usa y se fabrica y se hace en metanol. Bien, ¿qué es metóxido de sodio?
base fuerte y nucleófilo fuerte también, ¿sí? Pero es base fuerte y con los terciarios lo que importa es el tipo de base. Es base fuerte, con lo cual va a producir principalmente un producto de eliminación E2. ¿Sí? La base va a venir, va a sacar un protón rápido, ¿sí? Y va a formar este producto mayoritario. ¿Mm? Si yo pongo en contacto un terciario con una, como es el metanol, una base débil, a la vez nucleófilo débil, va a haber una competencia, ¿sí? Entre dos productos. El producto de sustitución, en el cual el metanol va a sustituir, ¿sí? En realidad primero entra acá con carga positiva el metanol y luego se va y queda este éter, y el producto de eliminación, ¿sí? Pero ambos vienen de carbocatión, o sea, se forma el carbocatión y luego viene el metanol como base o como nucleófilo formando el producto de SN1 y de E1. Y la proporción de estos dos va a depender fuertemente de la temperatura. Los libros siempre hablan de que la proporción mayoritaria es de SN1, pero dependen en realidad de la temperatura que uno haya puesto y del tipo de reacción, ¿sí? Y yendo al último caso, tenemos este alcohol que está acá, ¿sí? Que lo hacemos reaccionar con bromuro de hidrógeno, con ácido bromídrico. El ácido bromídrico tiene hidrógeno positivo, que lo que hace es protonar al OH, lo transforma en OH2, lo transforma en buen grupo saliente, ¿sí? Y el nucleófilo que va a sustituir es el bromuro. Bien, en principio entonces tenemos un halogenuro secundario. ¿Sí? A un halogenuro secundario le puede pasar cualquier cosa dependiendo de con quién se encuentre. El bromuro como base es malo y como nucleófilo es bastante bueno, ¿sí? Con lo cual, si ustedes van al cuadro de doble entrada y buscan secundario con un buen nucleófilo mala base, van a ver que está SN2, ¿sí? O si van, digamos, viajando por el cuadro, el último que les hice también. Así que acá el mecanismo es principalmente una SN2 en la cual el OH va a sustituirse por bromo. ¿Sí? Bien, entonces se va a generar esto. ¿Sí? Bien, hay un tema acá. Como es SN2 y este carbono es un estereocentro, es un carbono quiral, se va a invertir la configuración, ¿sí? Entonces hay que invertirlo de alguna manera. Por ejemplo, este tenía un metilo mirando para acá y un hidrógeno mirando para atrás. Bueno, yo se los voy a invertir. El metilo mirando para atrás y el hidrógeno mirando para acá, porque si era R tiene que transformarse en S, hablando mal y pronto, ¿sí? Pero tiene que invertirse la configuración del tetraedro. Así que este sería el gran producto mayoritario de esta reacción. Y agrego una cuestión importante de este primer ejercicio, ya borré, que fíjense que en este tipo de ejercicios a ustedes les dicen que digan los productos y que indique los mecanismos implicados, ¿sí? No les piden, no les estamos pidiendo que escriban el mecanismo, que dibujen, que diagramen el mecanismo, no se lo estamos pidiendo, sino que lo indiquen. Cuando nosotros decimos indique el mecanismo, dicen SN1, SN2, E1, E2, así, digamos, digo porque en el contexto de un parcial, si no se, a veces, muchas veces le dice uno, indique el mecanismo, y ustedes se ponen a escribir el mecanismo y pierden un tiempo precioso, ¿sí? Así que a tener cuidado con eso. Vamos a hacer un ejemplo más. A ver, por ejemplo, punto 2, considerando las siguientes reacciones de dos cloruros de alquilo distintos con cianuro de sodio, ¿no? Considerar estas dos reacciones. Tenemos cloruro de pentilo, ¿sí? Con cianuro de sodio en etanol, y este cloruro, ¿sí? Con cianuro de sodio en etanol. Veamos que este cloruro es primario y este cloruro es terciario, ¿no? Entonces nos piden que expliquemos los siguientes hechos experimentales a partir de los mecanismos de reacción. Por ejemplo, si se duplica la concentración de cianuro, la velocidad de la primera reacción aumenta, pero la segunda no. Si se cambia cianuro por acetato de sodio, ¿sí? La velocidad de la primera reacción se hace 2500 veces menor, pero la segunda prácticamente no cambia. Y la última cuestión a explicar es que si se cambia cianuro por metóxido de sodio, la primera reacción da como producto un éter, pero la segunda no, da otro tipo de compuesto. Bien, segundo ejemplo. Tenemos estas dos reacciones, ¿sí? Cloruro, cloruro, cambio por cianuro, cianuro, ¿sí?
Pero después me dan algunas definiciones experimentales sobre qué pasa con ambas reacciones, ¿sí? Y yo lo tengo que justificar a partir del mecanismo. ¿Mm? Bien, primera cuestión. Ambas reacciones a mí me las están dando como reacciones de sustitución, ¿sí? O sea, empezamos con que son sustituciones. ¿Qué sustitución son? Sustituciones nucleofílicas. ¿De qué tipo? ¿SN1 o SN2? Bueno, acá la cosa está puesta de manera muy fácil. Este halogenuro es primario, tiene un solo carbono unido al carbono está del cloro, así que es SN2. Este halogenuro es terciario, tiene dos metilos ahí, así que va a ir por SN1. Y esto es una aclaración que les quiero hacer, porque no empiecen a, no quiero usar verbos malas palabras, pero no empiecen a pavear con que el solvente es polar, el solvente es prótico, no. O sea, los primarios van por SN2 y los terciarios por SN1. No hay discusión sobre eso y no se conocen, digamos, demasiados contraejemplos. El solvente puede ayudar o retardar el mecanismo, pero no lo va a cambiar, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo una SN2 acá y una SN1 acá. Entonces, veamos si las... Yo tengo que explicar por qué estos hechos experimentales se dan así. Primero, dice, si se duplica la concentración de cianuro en la primera reacción, la velocidad aumenta, pero la segunda no. O sea, si yo duplico la concentración de cianuro, esta reacción se acelera, pero esta no se acelera. ¿Y eso tiene sentido? Y sí, porque en la SN2, ¿no? Yo tengo que voy a escribir acá arriba, que la velocidad es una constante por la concentración de R-cloro por la concentración de cianuro acá. En cambio, acá como es una SN1, es una constante por la concentración de R-cloro por nada más. Entonces, si yo acá aumento la concentración de cianuro, ¿no? Aumenta la velocidad, pero acá no, porque es SN1. Entonces tiene sentido. Y lo explico así, ¿sí? Bien, segundo, si se cambia cianuro por acetato, la velocidad de la primera reacción se hace 2500 veces menor, pero la velocidad de la segunda reacción no cambia. ¿Esto tiene sentido? ¿Por qué si yo cambio cianuro por acetato? A ver, vamos a cambiar cianuro por acetato. ¿Sí? El producto no va a ser el mismo, ¿eh? El producto va a ser la sustitución de un acetato. Pero sigue siendo la de arriba SN2 y la de abajo SN1. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la de arriba se hace más lenta y la de abajo no? Porque la de arriba es una SN2 y la SN2, en la SN2, esta constante de velocidad que va a definir la velocidad depende de la fuerza del nucleófilo, no solo de su concentración, sino depende de qué tan fuerte sea. Y cianuro y acetato es un nucleófilo mucho más débil que cianuro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la segunda no cambia? Porque la segunda es una SN1 y en las SN1 el nucleófilo, por más que sea malo, entra en la etapa rápida. Entonces, por más que sea bueno o malo, eso no influye. Y esta constante no suele depender del nucleófilo que uno ponga, depende solamente del sustrato. O sea, no solo depende de la concentración del sustrato, sino de la naturaleza del sustrato. ¿Sí? Y no depende mucho de la naturaleza ni de la concentración de este nucleófilo que está acá. ¿Sí? Y último, dice, cuando cambio cianuro de sodio por metóxido de sodio, ¿no? Vamos a sacar acetato, vamos a poner metóxido de sodio. Dice, la de arriba da un éter, pero la de abajo no, da otro compuesto. O sea, la de arriba da este producto, ¿no? Pero la de abajo, que uno diría, ah, da este producto, no da este producto. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? A ver, el metóxido, ¿cómo es? El metóxido es, según lo que tenemos en la clasificación, una buena base y un buen nucleófilo. Es bueno para las dos cosas. ¿Sí? Como este es primario, los primarios no son muy tendientes a la eliminación, con lo cual yo pongo metóxido de sodio y lo que hace el metóxido es entra como nucleófilo. Entra, saca el cloro, pum, y lo sustituye. En cambio, en un terciario, poner una base fuerte es matar la sustitución. No se puede dar esto. ¿Qué se va a dar con un terciario si yo le pongo base fuerte? Muy bien. Eliminación. Acá va a haber una reacción de eliminación. ¿Y qué eliminación? E2, porque pongo una base
fuerte. Entonces lo que voy a obtener en realidad como producto es este alqueno, ¿sí? No voy a obtener este éter. ¿Mm? Bien, este tipo de ejercicio es el tipo de ejercicio en el cual uno sabe más o es muy sencillo darse cuenta cuál es el tipo de mecanismo implicado. Uno conoce los productos, porque en principio los primeros productos yo los conocía, y uno se le pide que justifique cuestiones que tienen que ver con ese mecanismo. ¿Sí? Bien. En estos casos siempre traten de no abatatarse y agarrarse fuerte de las evidencias que da el problema, no las discutan, ¿sí? O sea, expliquen esas evidencias o esos hechos a partir de los mecanismos. Vamos a hacer un ejemplo más. El ejemplo 3: explicar la formación de productos de las siguientes reacciones a partir de los mecanismos implicados. Bueno, muy bien. Último ejemplo que les doy. A ver, yo tengo por ejemplo este cloruro de ciclohexilo con este metilo acá en la otra punta, o sea, 1 cloro 4 metilciclohexano, ¿sí? Trans. Y resulta que cuando yo lo hago reaccionar con cianuro de sodio en etanol, me produce un 100% del isómero cis. ¿Sí? En cambio, si yo lo hago reaccionar con agua en etanol, obtengo más o menos partes iguales, un poquito más de aquel, de dos alcoholes que tienen uno es cis y el otro es trans. Entonces la pregunta es, ¿por qué se producen estos productos? ¿Sí? Bien. A ver, una pregunta. Si yo tenía esto y se produjo, cuando entró el nucleófilo, ¿qué pasó acá? Se produjo inversión. O sea, este hidrógeno miraba para abajo, con el grupo este mirando para arriba, y ahora mira este para arriba, ¿no? Es como que el nucleófilo se reemplazó de una sola cara. ¿Y en qué tipo de reacción de sustitución ocurre esto? En la SN2. En la SN2 yo tengo inversión de la configuración. Eso significa inversión, ¿sí? Que se da vuelta digamos, prácticamente todas las moléculas de producto. ¿Mm? Bien, en cambio yo acá tengo el nucleófilo, que es el agua, que apareció por la cara opuesta, pero también de la misma cara. ¿No? ¿Y en qué casos pasa esto de que aparecen estos dos? Es sustitución, ¿eh? En la sustitución nucleofílica, 1. ¿Por qué? Porque en la SN1 yo voy a formar el carbocatión, ¿sí? Y el carbocatión va a poder ser atacado por arriba o por debajo por el agua y entonces se va a producir un racémico, racemización. ¿Sí? Suele haber un pequeño exceso del opuesto, ¿sí? Y además en este caso habría que ver cómo es cuando se pierde el cloro, se forma un carbocatión que tiene una conformación tipo ciclohexano y que el metilo queda mirando de una cara y bueno, y puede ejercer algún tipo de efecto estérico este metilo para la entrada o no del nucleófilo por uno u otro lado. Pero en principio el mecanismo tiene que ser SN1 para que dé lugar al ataque por ambas caras. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer ustedes acá? Escribir el mecanismo. Acá les pide el ejercicio. Hay que explicar la formación de estos productos a partir de los mecanismos implicados, lo cual exige que ustedes, por ejemplo, acá para el caso de abajo, dibujen el carbocatión que se forma, ¿sí? Y luego expliquen muy bien que el nucleófilo puede entrar por arriba o puede entrar por debajo, ¿sí? Y que para la SN2 en cambio el nucleófilo tiene que entrar solo por debajo, que sería cianuro, ¿sí? Entra solo por debajo para invertir el tetraedro. ¿Mm? Después, ¿por qué cianuro entró por debajo y por qué el agua y etanol dan lugar a SNU, a SN1 y este da lugar a SN2? Y debe tener que ver con su fuerza nucleofílica. Pero fíjense que acá yo no me tengo que poner a pavear con si el cianuro es bueno o mal nucleófilo. A mí me están dando este dato experimental. Yo tengo que explicarlo. Si pasó esto es porque hubo SN1. Si pasó esto es porque hubo SN2. Después contamos el cuento de quién es mejor o peor nucleófilo, ¿sí? Digo, enfoquen en lo que uno les está pidiendo y traten de no mezclar cuestiones que no tienen por qué ser. Último, todos son de regalo, ¿sí?
Yo tengo este alcohol que cuando yo lo caliento con ácido sulfúrico obtengo este alqueno. ¿Sí? Yo tengo que explicar por medio de un mecanismo cómo se formó este alqueno. ¿Sí? Bien. Primera cuestión. ¿Qué observan ustedes acá? Que están los metilos uno al lado del otro y acá hay un metilo al lado del otro. ¿Acá qué hubo? Transposición. Y si hubo transposición, hubo carbocatión. ¿Sí? Entonces, seguramente esto es un mecanismo de eliminación, porque la reacción es claramente de eliminación. Y si hubo carbocatión, tiene que ser E1. Entonces, con lo cual nosotros vamos a hacer esto. Vamos a explicar la formación de esto. ¿Sí? Lo voy a... No, lo puedo hacer acá abajo, a ver si se ve. Sí, creo que se ve. A ver. No, esperen. Vamos a explicar la formación de esto, pero lo voy a borrar porque si no... En una primera etapa, yo voy a dibujar acá el hidrógeno, ¿sí? En una primera etapa, el ácido sulfúrico es el primero en entrar en escena porque lo que hace es protonar al alcohol, ¿sí? Acá están los dos metilos. Se pierde el agua formándose este carbocatión, ¿sí? ¿Cómo es este carbocatión? A ver, el carbono del carbocatión está unido a dos carbonos, así que es secundario, ¿sí? Y fíjense que acá, para llegar al producto que habíamos escrito, tengo que transponer un metilo con su par electrónico y vamos a ver si esa transposición da algún beneficio energético. Claro que lo hay, porque el carbocatión que se forma es terciario. ¿Sí? En una última etapa viene una base, puede ser agua, sulfato ácido, otro alcohol, el que fuere, y se lleva este hidrógeno y este deja el par electrónico acá y se forma, esperen que quiero ver si se ve, muy bien, sí, se forma el alqueno que habíamos dicho que se formaba. ¿Sí? Así que esto es una explicación mecanística. Siempre tengan en cuenta en estos casos que lo que me dan a mí es información sobre los productos y esa información sobre los productos yo tengo que ver y tratar de recordar un poco cómo son los mecanismos y de ahí en más sacar las conclusiones. ¿Sí? Chicos, acá termina la clase. Una recomendación. ¿Sí? Esta primera parte de química orgánica tiene muchos mecanismos, ¿sí? Son, si mal no recuerdo, 7 mecanismos, ¿sí? Que ustedes tienen que saber, es 8. ¿Sí? La radicalaria, es N1, es N2, E1, E2 y los que faltan, que son 3. ¿Sí? Bien. Ustedes lo primero que tienen que saber es cómo es un mecanismo, al estilo cuento, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, si yo les pregunto ahora, ¿cómo es la SN1? Ustedes tienen que saber cómo es. O sea, la SN1, ¿cómo empieza? Empieza perdiéndose el grupo saliente, formándose el carbocatión, luego entra el nucleófilo, genera el compuesto de sustitución, ¿sí? ¿Cómo es la SN2? Está el grupo saliente, viene el nucleófilo por el otro lado y lo expulsa del otro lado en un solo paso. Muy bien, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Después están los detalles por atrás, antiperiplanar, la racemización, que la base fuerte, ¿sí? Pero lo primero que tienen que saber bien es cómo es o qué es lo que ocurre en cada uno de los mecanismos. Si no es imposible que nos comuniquemos, ¿está? Y que aprendan, obviamente, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.